Hola muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Voy a hacer este video explicativo de la actividad número 4 que representa la nota número 3 y final para la asignatura de Estudios Sociales para primero medio C y D. Bien, les comparto pantalla. Ahí sí, se debería estar viendo desde el inicio entonces. Como les dije, esta actividad representa la nota número 3 y final. La presente actividad entonces trata sobre el periodo de dictadura militar en Chile que abarca desde 1973 a 1990. Esto es de la unidad 2 que se llama El siglo XX, la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. El objetivo de este trabajo, ¿verdad?, es investigar un tema o un suceso dentro del periodo de la dictadura militar en Chile entre 1973 a 1990. Como les dije, esto representa la nota 3 y final de la asignatura y el presente año. Este trabajo puede ser desarrollado de manera individual, máximo también 5 integrantes, ¿ya? Es decir, de 1, 2, 3 hasta 5, ¿ya? Este trabajo tiene como base entonces en su texto de estudio módulo número 3 desde la página 92 a la página 97. El resto de la información complementaria lo puede entonces rescatar desde la biblioteca del liceo, desde sitios web o también entrevistas. Las páginas que le recomendé ya son nada más que eso, de recomendación, de base. Es bueno que le eche un vistazo, pero sepa también que va a encontrar la información necesaria y puntual que usted va a buscar en otras plataformas. Este trabajo entonces puede ser realizado de dos maneras, de manera física o de manera virtual. De manera física, tradicional, lápiz y papel, ¿ya? Si quiere, lo puede entregar de manera presencial o también sacar fotitos y enviarlo a mi WhatsApp, que está aquí, ¿verdad? O a mi correo electrónico, que también está acá. También debo decir que esta pauta fue enviada a sus correos electrónicos hace ya 2 semanas, ¿ya? Eh, y el otro formato, muchachos y muchachas, que tiene este trabajo posiblemente es el formato virtual, que ahí lo puede hacer en un Word, ¿verdad? En el computador y enviar a mi correo, o también si quiere imprimirlo. Yo en ese sentido dejo esas opciones abiertas para que usted se ajuste a sus necesidades. Acá la fecha la cambié. Originalmente la fecha de entrega era hasta el 19 de noviembre, pero lo vamos a dejar hasta el 26 de noviembre. Ya vamos ahí a dar una semana más. ¿Qué sucede con eso entonces? Que si usted lo entrega dentro del viernes 26 de noviembre, puede optar a la nota máximo 6. Pasado a esa fecha, entonces estaría entregando atrasado y como nota máxima tiene entonces la posibilidad de un 5,5. Vamos al formato de trabajo. Voy a eliminarme aquí de este cuadrito de la cámara. Ahí sí. El trabajo entonces de investigación tiene un formato bien específico, ¿ya? Que consta entonces de una portada, de una introducción, un desarrollo y conclusiones. Finalmente, una bibliografía, ¿ya? Ese es el formato entonces de este trabajo. Entonces dijimos portada,
introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Partamos por la portada. La portada debe tener entonces tres elementos fundamentales que están aquí, ¿verdad? El rectángulo de abajo debe tener los datos de la fecha y el establecimiento. ¿Ya? En este caso podemos decir 18 de noviembre 2021, Liceo Industrial de Rengo. Eso se coloca ahí abajito. El cuadrado que está aquí al costado derecho van sus datos personales, sus nombres, apellidos ya del estudiante o de los estudiantes, en este caso si lo hacen en grupo, ya el curso de ustedes, ¿verdad? Primero C o primero D, y abajo el nombre y apellido de su profesor, en este caso Robinson Reyes Letelier. El tercer elemento y fundamental, ¿ya? Y que da vida a este trabajo es el título de investigación. Debe contener entonces los siguientes elementos, ¿ya? El primer elemento que debe contener el título es el tema, ¿ya? El tema a investigar. El segundo elemento es el lugar. Y el tercer elemento, la fecha. Como ejemplo, acá yo coloco entonces este ejemplo que dice: los bomberos en dictadura militar en Chile en 1973-1974. ¿Qué tenemos acá en este título de ejemplo? Los bomberos en dictadura militar. Ahí, ¿qué tenemos entonces? Estamos mirando el tema a investigar. El tema a investigar, en este caso, sería los bomberos en dictadura militar. Seguimos, entonces, en Chile. ¿Qué tenemos ahí entonces? El lugar, el segundo elemento. Y como elemento final tenemos en 1973-1974, la fecha, el tercer y último elemento del título de investigación. Espero que se haya entendido esa parte. Sigamos. Con la introducción, ¿ya? Aquí en la introducción entonces usted debe responder lo siguiente: el contexto histórico. Cuando yo me refiero a contexto histórico, debe entonces usted explicar, ¿ya? Una vez elegido su tema, el lugar, ¿ya? Y la fecha. Recuerde entonces que el lugar es Chile, pero puede ser Santiago, Arica, la Antártida, etcétera, ¿ya? Y las fechas como límite 1973-1990. Usted puede colocar un día puntual, un mes o un año. Entonces, una vez teniendo eso listo, usted en el contexto histórico, en esta parte, ¿verdad?, va a explicar el contexto en que su tema se desarrolla, ¿ya? Colocando las fechas, los lugares, personajes, cómo era la sociedad, por ejemplo, o qué política, por ejemplo, existía en aquel momento, ¿ya? Todas esas cositas que nos den a entender cuál es el contexto de su tema a investigar. En este caso sería un párrafo que al leerlo llame la atención y también al lector le llame la atención y vaya de a poco sumergiendo al lector al tema a investigar, ¿verdad? Si vamos a hablar entonces, por ejemplo, no sé, sigamos con el tema de los bomberos, ¿ya? Si vamos a hablar de los bomberos que ayudaron en el golpe de Estado, por ejemplo, el contexto de ese trabajo sería entonces hablar sobre la Guerra Fría, ¿verdad? Mirándolo así como a nivel macro, a nivel general, la Guerra Fría a nivel mundial, y que esto también afectó a Chile, que Chile estaba polarizado entre, ¿verdad?, un sector de izquierda, un sector de derecha. El contexto también sería que los militares en apoyo con Estados Unidos dieron este golpe de
Estado, ¿verdad? Hasta ahí eso sería el contexto. Yo dentro del contexto no coloco un, un mínimo de líneas, de párrafos, ¿ya? Hay personas que pueden explicar un contexto en 3 5 hasta 10 líneas, ¿ya? Pero yo coloco entonces un máximo que son de 30 líneas, no más allá de 30 líneas, el contexto histórico, ¿ya? Que corresponde a la parte de la introducción, no más allá de 30 líneas. Si usted es capaz de hacer el contexto en 5 10 líneas, genial, no estoy pidiendo un mínimo, solo un máximo, no se exceda de 30 líneas. Sigamos, vamos con el desarrollo. El desarrollo, perdón, del trabajo debe entonces responder lo siguiente que yo le pregunto. Dos cositas. Número uno, causas del tema elegido y consecuencias del tema elegido. ¿Ya? Entonces, aquí en esta parte del desarrollo, donde yo le pido causas y consecuencias, aquí vamos a entrar de lleno al tema. Aquí vamos a ir al detalle. Si en los párrafos anteriores, en el contexto, hicimos una mirada general, una mirada bien desde afuera, ¿verdad? Aquí en el desarrollo, ¿verdad? Tanto para las causas como consecuencias, vamos a hacer una mirada más minuciosa y desde adentro, si es que se puede llamar. Entonces, las causas, usted debe explicar aquí, ¿ya? Todas las causas, todos los elementos, sucesos, personajes, elementos, fechas que nos dé a entender a quienes le damos su trabajo, ¿ya? Cuál es el origen de su tema a investigar. Entonces, siguiendo la línea de los bomberos para el golpe de Estado, ¿verdad? 1973, 1974, podemos decir que las causas es que quizás Bomberos de Chile siempre trabajó, ¿verdad? Dentro de... eso olvidé, perdón. En el contexto anterior también debe mencionar a bomberos, ¿ya? De manera generalizada, así que como quizás como el inicio de bomberos, no sé, su desarrollo en el siglo XX, no sé, porque aquí va a ir más de manera puntual. Entonces aquí puede decir que bomberos atendió, ¿verdad?, la urgencia de la emergencia, el llamado de ese 11 de septiembre de 1973, intentando entonces apagar las llamas de la moneda, ¿verdad? Proteger también a la población. Bomberos se había preparado o no estaba preparado, aquí ya estoy inventando, ¿verdad? Las causas, o que quizás Bombero estaba preparado porque las Fuerzas Armadas ya habían coordinado con ellos desde antes del 11 de septiembre, ya son elementos más puntuales, ahí estoy inventando. Elementos puntuales en las causas que al lector le debe entender el origen del tema a investigar, ¿verdad? En las consecuencias, ¿verdad? Debe aquí explicar también todos los sucesos, los personajes, elementos, las fechas que nos ayuden a entender las consecuencias, lo posterior, ¿ya? Pero lo posterior no a largo plazo, sino que a corto plazo, lo posterior inmediato, lo que viene después de su tema a investigar, ¿verdad? El golpe de Estado, 1973, ¿verdad? No nos pasemos más allá de ese año o el año próximo, como lo declaramos en el título, 1974. Podemos decir entonces como consecuencia, voy a inventar, que Bomberos de Chile, sobre todo en Santiago, estuvo muy alerta a todos los llamados por posibles nuevos golpes de Estado o rebeldías de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero no más allá de 1974 en este caso, como lo declaramos en nuestro título. Ahora bien, en ambos casos, tanto para las causas como las consecuencias dentro del desarrollo, para cada uno usted no se va a exceder de las 50 líneas, tanto para las causas
como para las consecuencias, no más allá de las 50 líneas. Mínimo usted lo coloca, un mínimo de líneas, usted lo coloca. Puede explicar las causas en 5, 10, 15 líneas, como también las consecuencias en 5, 10, 15 líneas, pero no se pase más allá de 50 líneas por causa y consecuencias, ya cada una de manera independiente. Seguimos con las conclusiones. Esta es la parte creativa. Esta es la parte entonces, las conclusiones, donde es creatividad suya. ¿Por qué? Porque aquí usted expone todos los puntos de vista, ¿ya? Su punto de vista, su opinión, ¿ya? Aquí usted evalúa, si es que quiere, las consecuencias, ¿ya? Si fueron positivas o negativas de su tema. Ejemplo, si acá, no sé, en las consecuencias colocó que la población, que Bomberos estuvo trabajando en conjunto con los militares en esta época, ¿verdad? En las consecuencias que usted puede, no sé, evaluar que eso fue negativo porque las personas comenzaron a, no sé, se sintieron, estoy inventando, pasadas a llevar, o no sé, sintieron temor, o perdieron la credibilidad con esta institución de bomberos. Allí usted coloca sus críticas, sus puntos de vista respecto al tema. También puede evaluar qué le pareció las causas. Aquí usted puede colocar, bueno, las causas para el tema trabajado me pareció que estuvo mal que los militares hayan avisado, o estuvo bien, a bomberos, no sé, lo que usted quiera, ¿ya? Dentro de este mismo tema de las conclusiones, ¿verdad? Al final de este apartado de las conclusiones, usted debe hacer una visión o hacer referencia hacia el futuro de su tema elegido, ¿ya? Es decir, respondiendo lo siguiente: ¿desapareció su tema o perdura o se transformó en algo? Una visión más bien al presente, ¿ya? Una visión mirándolo desde el pasado hacia el futuro. Entonces aquí nos podemos ir desde 1974 hasta 1990 o 2010 o 2020, 2021, como usted quiera, ¿ya? Pero la cosa es mirar su tema hacia el futuro. ¿Qué ha pasado en el tema en el presente, por así decirlo? ¿Ya? Y puede que su tema haya entonces seguido o se haya transformado. En este caso, siguiendo la línea de los bomberos, entonces aquí usted puede decir, actualmente sigue trabajando a lo largo y ancho de nuestro país, ¿verdad? Y las personas han olvidado esta época donde los bomberos, no sé, ayudaron a los militares. Estoy inventando, ¿ya? Y ahí usted, no sé, puede decir, y en el 2021 bomberos se ha visto quizás afectado por la pandemia, no sé, o en 2010 con el terremoto, y eso unió a Chile, así como para rematar. Si estamos hablando de dictadura, ¿verdad?, que dividió a Chile, ahí usted remata el chiste diciendo que los bomberos aquí unieron al país en 2010, ¿verdad? Bajo una sola consigna, un solo país, no sé. Ahí estoy inventando. Y la parte final, muchachos y muchachas, sería la bibliografía. En esta parte usted entonces coloca todos los textos que quizás acudió, ¿verdad? Todos los sitios web o las mismas entrevistas. Y para eso usted lo coloca siguiendo esta pauta. Antes de eso, olvidé decir, para las conclusiones, no más allá de 50 líneas. Un mínimo, usted coloca el mínimo. Una línea, 5 líneas, 10, 15, 20, 30, hasta 50. Hasta 50 líneas, ¿ya? No más allá. Habíamos dicho entonces la bibliografía. Y aquí usted va a colocar los textos, los sitios web o las entrevistas que usted realizó. No estoy obligando, con eso no quiero decir, no estoy obligando que usted tiene que sí o sí ir a buscar un libro a la biblioteca del liceo o a la biblioteca municipal de Rengo. No. Si usted quiere trabajar con un texto y colocarlo en este trabajo, bien. Si no, bien también. Sitios web, lo mismo. Si usted
trabaja con sitios web, los coloca. Si no, no pasa nada. O entrevistas, si usted quiere realizar entrevistas, bien. Si no, bien también. No estoy obligando. Si al menos tiene que ir una de los tres, porque su trabajo no puede ser creado de la nada, ¿verdad? Una de estas tres formas tiene que ser creado. Entonces, para los textos, ¿verdad? Si va a trabajar con texto, y se colocan aquí al final, en este apartado de bibliografía. Coloca usted el apellido, ¿verdad? Y el nombre del autor. Luego coloca el título, la editorial, la fecha y finalmente la ciudad o el país. Eso por lo general, esos datos están al comienzo de cualquier libro, ¿ya? Después de la página que viene en blanco. Yo aquí entrego un ejemplo para el texto. Reyes Robinson, ahí entre comillas, ¿verdad? De puño y letra. Investigación grafológica para oficiales chilenos de la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1885. Editorial Academia de Historia Militar de Chile 2016, Santiago de Chile. Ve ahí con ese libro que aún no se ha publicado a nivel país, se cumple ese formato solicitado. Sitios web. Si usted va a trabajar con sitios web, ¿ya? ¿Usted qué hace? Copia el link, el enlace, tal cual. Y al final de ese enlace coloca revisado la última vez tal fecha. En este caso, no sé si hoy día visité ese enlace, coloco ahí el 18 de noviembre del 2021, no 20. ¿Ya? Y usted copia arriba el enlace, ¿ya? www.tanto, ¿ya? No vaya a colocar www.google, no, tiene que ser una página, un blog, ya, puntual, ¿ya? No importa que le aparezca así como HTTP y todo el tema, no importa, eso es válido. ¿Por qué? Porque esta parte a mí me sirve para decir, a ver, este estudiante, su trabajo lo hizo de esta página, a ver, y yo voy a esta página, copio, pego, voy a la página y digo, chuta, este estudiante copió, mal, plagio, no. Este estudiante leyó y lo que él escribió se inspiró en lo que leyó en internet. Qué buena, ya, bien. ¿Ya? Y finalmente, si usted va a hacer una entrevista, ¿ya? El formato es el siguiente entonces. Coloca el apellido del entrevistado o la entrevistada, su nombre, el año, mes y el día. ¿Ya? En este formato, ¿ya? En este formato de ejemplo. Reyes Robinson 2021, febrero 04. ¿Ya? En el caso que usted haga entrevistas. Como le dije, no es necesario que usted haga los tres. Si quiere hacer los tres, bien, pero al menos con uno de los tres tiene que trabajar, demostrarme que buscó algo, trabajó, se apoyó en algo. ¿Ya? Entonces, muchachos y muchachas, esa es la explicación del formato del trabajo de investigación para la dictadura militar en Chile 1973-1990. Espero haya quedado claro. Acá finalmente está la rúbrica, ¿verdad? Que yo voy a evaluar. Esta es la pauta, ¿verdad? Que yo los voy a evaluar. ¿Qué estoy pidiendo, verdad? ¿Qué estoy midiendo? Voy a medir 3 niveles. Su desempeño, si es alto, medio o bajo. ¿Ya? Y los indicadores son si usted cumple con el formato, con el formalismo. ¿Ya? Ahí usted puede ser alto, medio o bajo, pero esto es para mí. ¿Ya? Esta es mi pauta y yo voy a verla cuando revise su trabajo. ¿Por qué la coloco acá? Porque ustedes tienen que conocerla. ¿Ya? Ustedes tienen que saber cómo yo los evalúo. Eso es su derecho, saber cómo yo los evalúo. ¿Ya? Voy a medir también la explicación del contexto histórico, ¿ya? Que esa es la parte de la introducción. Si es alta, media o baja. Voy a medir también la explicación de las causas y la consecuencia en la parte del desarrollo. Nuevamente, si eso es alto, medio o bajo. Y finalmente, la exposición de las conclusiones. Es decir, voy a medir
la parte de las conclusiones suyas, ¿ya? Más allá si cumple con el formalismo, que tenga coherencia, eso es lo que se pide con el título y en sí todo el trabajo. Si acá está hablando de peras y manzanas, ¿verdad? Acá no puede hablar de papayas y sandía, tiene que seguir hablando de peras y manzanas, ¿ya? Finalmente, ejemplo de título, y eso lo olvidé, ¿ya? Eso lo olvidé. Tenemos un formato clásico, que este es el número 1, ¿verdad? Donde va los elementos solicitados, que es el tema a trabajar, el lugar y el tiempo, ¿ya? Las fechas. En el ejemplo número 2, siguiendo con lo mismo, tenemos otro formato que ya aquí se pone más creativo y usted puede elegir dentro de estos 3, ¿ya? Y también puede buscar un cuarto, un quinto, si usted así desea, ¿ya? En el ejemplo número 2, entonces, usted coloca un título creativo, ¿ya? Como algunas películas las tienen, así como Batman, por ejemplo, y abajo dice El Caballero de la Noche, ¿ya? En este caso, el título sería Fuego en tiempos sin luz. Dos puntos. Los bomberos en dictadura militar en Chile, bla, 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 bla. Y ahí cumplo con lo solicitado. Pero le agregué algo creativo, para cuando el lector observe esto, diga, fuego en tiempos sin luz. Los bomberos en... Ah, suena como, bien, tiene ahí un antes, algo creativo, que ante los ojos te llama un poco la atención. No es tan a secas como el ejemplo número 1 de título de investigación, ¿ya? Que no digo que está mal, no, para nada, pero son diferentes modelos. Y en el número 3 tenemos entonces, a modo de pregunta, se puede plantear, ¿bomberos en el golpe de Estado? Los bomberos en dictadura militar, bla, 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 bla. Cumpliendo entonces con el tema, el lugar y la fecha. Esos son los 3 modelos de títulos. Cualquier duda, muchachos y muchachas, a mi WhatsApp, a mi correo electrónico. Yo aquí estoy para atenderles, ayudarles todas sus dudas y consultas, ¿vale? Se han dado los tiempos para realizar este trabajo, ¿ya? Tiempos de clase, donde los estudiantes, yo estoy con ellos y he ido acompañándolos. Entonces, muchachos y muchachas, nos estamos viendo. Cualquier duda, como les dije, por los canales y medios que ya conocen. Chao, chao, que estén muy bien.